Primera parte. El calor de agosto caía como una maldición sobre los campos de caña de la hacienda La Esperanza en las tierras bajas de Veracruz, donde el río Papaloapan arrastraba consigo el lodo y los secretos de generaciones. Era el año de 1891, cuando la República Mexicana aún cicatrizaba las heridas de décadas de conflicto, y las haciendas azucareras seguían siendo pequeños reinos donde la palabra del patrón era ley absoluta. En aquella región húmeda y fértil, don Ezequiel Mondragón gobernaba más de 1000 hectáreas con mano de hierro, heredero de una fortuna construida sobre el trabajo de peones, sirvientes y aquellos a quienes todos llamaban los de abajo. Trabajadores que, aunque técnicamente libres, vivían en condiciones que apenas habían cambiado desde los tiempos de la colonia. Jacinta sacó una llave oxidada y abrió la puerta de madera que crujió quejumbrosamente. Dentro, un pasillo angosto y oscuro olía a humedad y a algo más, algo orgánico y desagradable que el doctor Ramírez no pudo identificar de inmediato. Los sótanos fueron construidos por el bisabuelo de don Ezequiel hace más de 100 años, susurró. Se dice que consultó con arquitectos indígenas que conocían secretos antiguos sobre cómo construir habitaciones que podían contener ciertas cosas. Las paredes están reforzadas con piedras especiales traídas de las ruinas olmecas de San Lorenzo, y hay símbolos tallados en los cimientos que supuestamente previenen que lo que está abajo escape hacia arriba. Los escalones eran irregulares, desgastados por generaciones de pies, y las paredes sudaban humedad. El aire se volvía más denso, más caliente a medida que bajaban, lo cual parecía antinatural. Normalmente, los sótanos eran más frescos que los niveles superiores. El padre Anselmo apretaba su crucifijo, murmurando oraciones en latín. El doctor Ramírez mantenía una mano en la pared para equilibrarse, su maletín golpeando contra su pierna con cada paso. Pero cuando se movió hacia la luz, las diferencias se hicieron evidentes. Su piel tenía un tono grisáceo y una textura escamosa en algunas partes, especialmente alrededor del cuello y los hombros. Sus ojos eran demasiado grandes, ocupando casi 1/3 de su rostro, y carecían de párpados, dándole una expresión de sorpresa permanente. Cuando abrió la boca, no para hablar, sino para sisear como una serpiente, reveló 3 hileras de dientes afilados como agujas. Repitió el doctor Ramírez. Don Ezequiel, explicó Jacinta, les enseña a llamarlo padre, les dice que son su familia, su nueva y mejorada familia. Algunas eran más pequeñas, recién nacidas o de pocos meses, y sus deformidades eran más pronunciadas, extremidades adicionales que brotaban en lugares extraños, cabezas demasiado grandes para sus cuerpos, pieles que cambiaban de color y textura mientras las observaban. Otras eran mayores, más desarrolladas, y en estas las características humanas y no humanas estaban mejor integradas, creando algo que era casi hermoso de una manera terrible y alienígena. Repetía una y otra vez, como un mantra contra el horror que lo rodeaba. Debo admitir que estoy impresionado por su persistencia, aunque decepcionado por su traición. Especialmente usted, Jacinta, después de tantos años de lealtad, de generosa compensación. ¿Por qué habría de detenerme cuando estoy al borde del éxito más grande de la historia humana? Observen, hizo un gesto amplio hacia las jaulas. Estas son solo las primeras generaciones, los prototipos. Con cada ciclo, mejoro el proceso, refino el resultado. En 10 años, en 20, produciré seres que serán a los humanos lo que los humanos son a los monos. Superiores en todos los aspectos,
fuerza, inteligencia, resistencia, adaptabilidad. Hay sabidurías más antiguas, métodos que existían milenios antes de que Pasteur mirara por su primer microscopio. Y en esos otros lugares habitan seres de poder inimaginable. Mi familia pasó generaciones aprendiendo cómo contactar con estos seres, cómo negociar con ellos, cómo utilizarlos. Al principio, como les dijo Jacinta, los resultados fueron imperfectos. Mi padre perdió la cordura intentando dominar el proceso, pero yo lo he perfeccionado. He aprendido la fórmula exacta de hierbas y sustancias químicas que preparan el cuerpo femenino para recibir la semilla del progenitor. He descubierto la dieta precisa que optimiza el desarrollo del feto híbrido. Y lo más importante, he aprendido cómo controlar a el progenitor mismo, cómo dirigir su influencia para producir los rasgos que deseo en su descendencia. Deben ser destruidos, y usted debe arrepentirse antes de que sea demasiado tarde para su alma inmortal. Y yo he aprendido a aprovecharlo, tal como Edison aprovechó la electricidad. Las aterrorizó. Era la lógica de un hombre que se había convencido completamente de su propia rectitud, que había construido un sistema moral entero para justificar lo injustificable. Serían destruidos por el miedo y la ignorancia. Sus cuerpos alimentaron a el progenitor, y sus muertes sirvieron a un propósito mayor. El doctor Ramírez intentó correr, pero Jacinto lo agarró fácilmente, retorciéndole el brazo detrás de la espalda. El padre Anselmo levantó su crucifijo como un arma, gritando: «¡El poder de Cristo te obliga!». Pero Simón simplemente se rió y se lo arrancó de las manos, arrojándolo al suelo. Jacinta no resistió. Parecía haberse resignado a su destino, sus hombros encorvados en derrota. Esta cámara fue sellada por mi bisabuelo en 1792, explicó mientras giraba la llave en la cerradura. La abre solo una vez al mes, durante la luna nueva, cuando el velo entre mundos es más delgado. Pero para ustedes haré una excepción. Era el olor del fondo del océano, de cosas descompuestas en lugares sin luz, de algo fundamentalmente alienígena a la vida terrestre. Tenía extremidades, muchas extremidades, algunas parecidas a tentáculos, otras a brazos articulados, otras a apéndices que no tenían analogía en ningún animal conocido. Su cuerpo central, si es que tenía uno, era una masa pulsante de una sustancia que era parte carne, parte algo más. Brillaba con una luminiscencia enfermiza, verde y violeta, y estaba cubierta con lo que podrían ser ojos, o bocas, o ambos. Dijo don Ezequiel con genuina admiración en su voz. La primera vez que lo vi, yo también sentí miedo, pero con el tiempo uno aprende a apreciar su magnificencia. Es un ser de otro tiempo, otra realidad. Sobrevivió cuando su especie, si es que tenía una especie, se extinguió en su mundo original. Encontró una manera de cruzar a nuestro mundo, de sobrevivir en los intersticios de la realidad. Y yo le he dado propósito, dirección. El cambio de alimentación y seguridad engendra mi nueva raza. Ver al padre Anselmo, al doctor Ramírez y a la vieja Jacinta a punto de ser arrojados a esa cosa, finalmente rompió el equilibrio en su interior. El sacerdote, actuando por puro instinto de supervivencia, se lanzó hacia la lámpara de aceite que colgaba en un gancho en la pared y la arrojó al suelo. Gritó Prudencia: «¡Conozco otra salida!». Las escaleras parecían no tener fin, subiendo y subiendo a través de la piedra antigua de los cimientos de la hacienda. Finalmente, emergieron en una despensa en la planta baja de la casa grande, irrumpiendo entre sacos de harina y barriles de azúcar.
Creará una confusión suficiente para que podamos escapar, y destruirá la evidencia del trabajo de don Ezequiel, destruirá a las criaturas antes de que puedan crecer y reproducirse. No tienen almas humanas, son inteligentes, sí, pero es una inteligencia fría, depredadora. Sienten hambre, no amor, sienten curiosidad, no empatía. Si se les permite crecer, si don Ezequiel tiene éxito en su plan, lo que salga de esta hacienda será una plaga sobre la humanidad. Desde los sótanos venían sonidos de destrucción. Las criaturas en sus jaulas, agitadas por el fuego inicial que el padre Anselmo había iniciado, estaban golpeando los barrotes, chillando. Algunas lograban escapar. Y ese sonido de arrastre se hacía cada vez más fuerte, cada vez más cercano. Si empezamos el fuego en el extremo este de los campos, se extenderá hacia aquí. Las llamas, alimentadas por el azúcar en las plantas y por el viento que soplaba desde el río, se extendieron con una velocidad aterradora, creando una pared de fuego que rugía y crepitaba, enviando chispas hacia el cielo como estrellas fugaces invertidas. El calor era intenso incluso a distancia, y el aire se llenó del olor dulzón y enfermizo del azúcar quemándose. Algunos corrieron hacia el fuego con cubos de agua, intentando detenerlo, pero rápidamente se dieron cuenta de que era inútil. El incendio era demasiado grande, demasiado feroz. Otros, más sabios, comenzaron a evacuar, juntando a sus familias y sus posesiones, huyendo hacia los caminos que llevaban a Tlacotalpan. Los vio al otro lado del cañaveral en llamas, y sus ojos, incluso a esa distancia, brillaban con una rabia que era casi luminosa. Vivos si es posible, muertos si es necesario. Los dos hombres comenzaron a rodear el incendio, moviéndose hacia donde estaban los fugitivos. Antes de que pudieran detenerla, corrió de vuelta hacia la casa grande, no lejos, sino hacia ella, gritando: «Don Ezequiel, si quiere detenerme, venga y deténgame. Voy a liberar a sus hijos. Voy a abrir todas las jaulas». Solo Jacinto continuó persiguiendo a los tres fugitivos restantes. Desde el río emergió una figura, Remedios, una de las viudas, que había estado lavando ropa en la orilla cuando comenzó el fuego. En sus manos tenía una piedra grande y la estrelló contra la cabeza de Jacinto con todas sus fuerzas. El capataz se desplomó, aturdido pero no muerto. Subieron a uno de los botes y comenzaron a remar río abajo, hacia Tlacotalpan, mientras detrás de ellos la hacienda La Esperanza ardía como una pira funeraria gigantesca, iluminando la noche de Veracruz con un resplandor rojo y dorado que podía verse a kilómetros de distancia. El río Papaloapan, normalmente tranquilo y majestuoso, parecía amenazante en la oscuridad, con corrientes que intentaban desviar su embarcación y ramas sumergidas que amenazaban con volcarlos. Prudencia, que había crecido cerca del río, tomó el timón, navegando con una habilidad nacida de la familiaridad, mientras el padre Anselmo y el doctor Ramírez remaban hasta que les dolieron los brazos. Incluso a distancia podían ver las llamas saltando hacia el cielo, y humo negro que oscurecía las estrellas, y escucharon, o creyeron escuchar, nunca estarían completamente seguros, chillidos y aullidos que no eran completamente humanos, los sonidos de las criaturas de don Ezequiel atrapadas en el infierno que habían desatado. Pescadores preparaban sus redes, comerciantes abrían sus tiendas, mujeres caminaban hacia el mercado con cestas en la cabeza. Todo parecía terriblemente normal, ajeno al drama que se había desarrollado apenas a unos kilómetros de distancia. Pero el doctor Ramírez tenía su cámara con las placas fotográficas expuestas, y cuando fueron reveladas en el estudio de un fotógrafo local, las imágenes fueron indiscutibles.
El padre Anselmo, el doctor Ramírez y Prudencia los acompañaron a pesar de su agotamiento, sintiendo que debían testificar personalmente sobre lo que habían visto. Los edificios auxiliares, las barracas de los peones, los trapiches, las caballerizas, también habían ardido, aunque algunos muros permanecían en pie como esqueletos acusadores. Las viudas habían desaparecido. Algunas, se sabría después, habían caminado hasta Veracruz Puerto y tomado barcos a otros lugares, buscando nuevas vidas lejos de los recuerdos de la esperanza. Llevaban lámparas y antorchas, avanzando lentamente por los pasillos que el padre Anselmo y el doctor Ramírez reconocieron de la noche anterior. Había manchas oscuras en el suelo. Sangre, asumieron, aunque su color era extraño, más verdoso que rojo. Sus extremidades estaban arrancadas, su torso abierto, sus órganos esparcidos. La expresión en su rostro muerto era de terror absoluto. Parecía haber muerto de puro miedo, su corazón deteniéndose ante algo que había visto. Su cuerpo mostraba marcas de mordidas, pero las marcas eran extrañas, en patrones que no correspondían a ningún animal conocido. Y su expresión, a diferencia de la de Simón, no era de terror, sino de éxtasis, como si en sus últimos momentos hubiera visto algo maravilloso. Tomó una muestra en un frasco de vidrio, pensando analizarla más tarde. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de investigaciones oficiales, testimonios y debates acalorados sobre qué hacer con lo que habían descubierto. El caso de la Hacienda La Esperanza se convirtió en una sensación nacional, reportado en periódicos desde la Ciudad de México hasta Guadalajara, aunque las versiones publicadas fueron cuidadosamente editadas. Las partes sobre el progenitor y las criaturas híbridas fueron descritas vagamente como experimentos médicos ilegales y deformidades congénitas, lenguaje que permitía a los lectores imaginar horrores más mundanos que la verdad imposible. Las fotografías del doctor Ramírez fueron confiscadas y clasificadas como documentos oficiales secretos. Los textos antiguos de don Ezequiel fueron enviados a la Ciudad de México, donde supuestamente serían estudiados por académicos de la universidad, aunque en realidad fueron encerrados en las bóvedas del gobierno y nunca más se volvieron a ver. Algunos funcionarios claramente no creían las partes más fantásticas de su historia, atribuyéndolas a trauma, exageración o incluso conspiración para difamar a don Ezequiel, quien, a pesar de sus crímenes, había sido un hombre de considerable influencia. Pero las evidencias físicas eran innegables: los cuerpos mutilados, las jaulas en los sótanos, las sustancias extrañas, los documentos meticulosamente detallados de don Ezequiel. Marta Salazar, Remedios Vega, Soledad Briceño y otras contaron sus historias de violación ritualística, embarazos forzados y niños robados. Sus testimonios, combinados con los registros de don Ezequiel, pintaban un cuadro de abuso sistemático que había durado años. El gobierno les ofreció compensación financiera y asistencia para reubicarse, un intento de comprar su silencio tanto como de hacer justicia. 10 híbridos habían estado en los sótanos la noche del incendio. Los cuerpos de solo 3 fueron encontrados en las ruinas, identificables solo por su tamaño pequeño y ciertas características óseas anormales reveladas cuando fueron examinados. Los otros 7 habían desaparecido. Los peones que habían trabajado en La Esperanza, ahora dispersos por la región, hablaban en voz baja de cosas que habían visto la noche del incendio. Figuras pequeñas y deformadas corriendo hacia los campos y los bosques, moviéndose con una velocidad y agilidad que no era humana. Ojos que brillaban en la oscuridad como los de animales nocturnos.
sonidos extraños en las noches siguientes, chillidos y aullidos que venían de los manglares del río. Encontraron rastros, huellas que eran casi humanas, pero con proporciones extrañas, garras en lugar de uñas, restos de animales que habían sido cazados y consumidos de maneras brutales, refugios improvisados en cuevas y árboles huecos, mostrando una inteligencia rudimentaria en su construcción. La describieron como del tamaño de un niño de 8 o 9 años, pero con una musculatura desarrollada que parecía antinatural. Había estado pescando, usando sus manos con garras para atrapar peces con una eficiencia que ningún humano podría igualar. Cuando los pescadores se acercaron, la criatura los miró con esos ojos grandes y sin párpados, emitió un siseo de advertencia y luego desapareció en el agua, nadando con la velocidad de un delfín. La Iglesia Católica en México, que había sobrevivido décadas de conflicto con el Estado secular, mantenía sus propias redes de investigación para fenómenos que consideraba sobrenaturales o demoníacos. El padre Márquez pasó semanas en Veracruz, entrevistando a testigos, examinando las ruinas de la Esperanza, consultando con el doctor Ramírez sobre los aspectos científicos del caso, y realizando sus propios análisis teológicos. Lo que describen, este progenitor, suena más a lo que ciertos textos gnósticos y apócrifos llaman los antiguos, entidades que existieron antes de la creación tal como la entendemos, seres materiales de otras realidades que ocasionalmente se filtran en la nuestra. No son inherentemente malvados, pero son fundamentalmente alienígenas a nuestra existencia, y su mera presencia es corruptora. Una muerte rápida y piadosa es mejor que permitirles sufrir en un mundo que nunca los aceptará, o permitir que su existencia corrompa ese mundo. El gobierno le había ofrecido una compensación por su valentía y su testimonio, suficiente para que ella y su familia en Orizaba pudieran comprar una pequeña tienda. Pero las pesadillas la perseguían. Cada noche soñaba con los sótanos, con las criaturas en sus jaulas, con ese sonido de arrastre húmedo que era el progenitor moviéndose en la oscuridad. Comenzó a beber para poder dormir, una práctica que eventualmente se convertiría en adicción. Eventualmente publicó un artículo académico sobre anomalías biológicas observadas en condiciones extremas, un texto tan cuidadosamente codificado que solo quienes conocían la historia real podían entender de qué hablaba realmente. Para 1900, cuando el nuevo siglo que don Ezequiel había anticipado finalmente llegó, los eventos de 1891 eran recordados vagamente por la población general como un escándalo sobre un hacendado corrupto y abusivo que había muerto en un incendio. Las partes más extrañas, las criaturas, el progenitor, los rituales, fueron descartadas como exageraciones, rumores supersticiosos nacidos del miedo y la ignorancia de campesinos analfabetos. Se quedó cerca del lugar donde había ocurrido la tragedia, como si sintiera que era su deber mantener vigilia. Cada año, en el aniversario del incendio de la Esperanza, celebraba una misa privada por las almas de las viudas que habían sufrido, por Jacinta, que se había sacrificado, y también, aunque esto lo mantenía en secreto, por las criaturas que don Ezequiel había traído al mundo sin pedirles permiso para existir. Los soldados que acampaban allí reportaban fenómenos extraños, sombras que se movían cuando no debían, sonidos inexplicables, la sensación constante de ser observados.
Al principio pensaron que eran los revolucionarios, pero cuando abrieron fuego, las figuras no huyeron como humanos normales. En cambio, treparon por las paredes con una agilidad imposible, emitiendo chillidos que no eran de ningún animal conocido. El pelotón huyó en pánico, abandonando su equipo. Cuando regresaron al día siguiente con refuerzos, no encontraron rastro de las criaturas, solo huellas extrañas en el lodo. Basil de Basil de Era solo una anciana senil, dijeron, con una imaginación salvaje alimentada por décadas de alcoholismo. Una enfermera compasiva escribió algunas de sus historias, pensando que podrían ser interesantes como ejemplos de folclore regional, pero el manuscrito se perdió cuando el asilo cerró en los años 60. Hasta el final mantuvo su lucidez, y antes de su muerte confesó todo a un sacerdote joven, el padre Miguel Santana, que había sido asignado para cuidarlo en sus últimos días. El padre Anselmo le entregó un sobre sellado con documentos, copias de testimonios, dibujos que había hecho de las criaturas y de los símbolos en los sótanos, cartas del padre Márquez detallando la investigación de la iglesia. Algún día alguien necesitará saber la verdad. Las criaturas no murieron todas en el incendio, sobrevivieron, se escondieron, y si don Ezequiel estaba en lo correcto sobre su naturaleza, entonces se habrán reproducido. Habrá una segunda generación ahora, tal vez incluso una tercera, mezclados con la población humana, pasando desapercibidos, esperando. Cuando estén listos para reclamar lo que su creador les prometió, la herencia de la tierra. Los testimonios de las viudas habían sido archivados, aunque con las partes más fantásticas omitidas. Nada tan dramático como las descripciones de las criaturas originales. No había nadie con hileras de dientes de tiburón o piel escamosa obvia, pero sí había patrones extraños, fuerza física excepcional, resistencia a enfermedades, ojos de colores inusuales, habilidades sensoriales anormalmente agudas. Como si las criaturas que habían escapado del incendio hubieran encontrado formas de integrarse, de aparearse con humanos, diluyendo sus características más obvias, pero transmitiendo algunas de sus capacidades extraordinarias a sus descendientes. Se publicó en 1995 con el título Las criaturas de la esperanza, historia y mito en el Veracruz porfiriano. Basil de ha tocado asuntos que están clasificados como seguridad nacional. Esperamos que no lo haga, dijo la mujer suavemente, pero debe entender que hay cosas en juego que van más allá de curiosidad académica. Si lo que el padre Anselmo documentó es cierto y nuestros propios investigadores creen que lo es, entonces hay una población de individuos genéticamente modificados viviendo entre nosotros. Individuos que podrían representar una amenaza si deciden afirmar su diferencia. Podrían simplemente ser personas que quieren vivir sus vidas en paz, que no pidieron nacer como son. No lo saben, la mayoría de ellos. Pero ocasionalmente se preguntan por qué nunca se enferman. ¿Por qué pueden ver en la oscuridad mejor que otros? ¿Por qué sueñan con lugares que no existen en este mundo? Pero en realidad solo la había retrasado. La herencia de la esperanza no fue destruida en el fuego, solo fue esparcida, diluida, escondida. Violó, asesinó, blasfemó contra todo lo sagrado. Y los jóvenes escuchan, riendo nerviosamente, sin saber que algunos de ellos llevan en su sangre la prueba de que esas historias son verdad.
Estas mujeres ocupaban un lugar particular en la jerarquía de la esperanza. Habían perdido a sus maridos, algunos por enfermedad, otros en accidentes en los campos de caña, varios en circunstancias que nadie se atrevía a mencionar. Y don Ezequiel, en un gesto que todos interpretaban como caridad cristiana, les permitía quedarse en las tierras, trabajando en la casa grande o en los campos, a cambio de techo y comida. Susurros que se intercambiaban en los lavaderos, en los surcos entre las cañas, en los rincones oscuros de la capilla después de la misa. Las viudas decían, estaban cambiando. Marta Salazar, que había perdido a su marido 3 años atrás, cuando una serpiente lo mordió en los campos, había empezado a mostrar un vientre abultado. Luego fue Remedios Vega, cuyo esposo murió aplastado por un carro de caña apenas 6 meses antes. Y después, Soledad Briceño, Trinidad Monsalve, Esperanza Ríos. Una tras otra, las viudas que vivían bajo la protección de don Ezequiel comenzaban a embarazarse, todas ellas sin maridos, todas ellas jurando que no habían estado con ningún hombre desde la muerte de sus esposos. Las mujeres casadas de la hacienda las miraban con desprecio en la misa dominical, apartando a sus hijas cuando las viudas pasaban. Pero las acusadas negaban todo con lágrimas en los ojos, jurando ante la Virgen de Guadalupe que no habían conocido varón desde que sus maridos fallecieron. «Es obra del diablo», decía la vieja Jacinta, comadrona de la hacienda desde tiempos del padre de don Ezequiel. «He visto muchas cosas en mi vida, pero esto no es natural». Era respetado en Tlacotalpan y Alvarado, las ciudades cercanas, como un hombre de negocios astuto y un católico devoto que había donado generosamente para la restauración de la iglesia parroquial. Pero entre los peones corrían otras historias. Se decía que su padre había muerto en circunstancias extrañas, con la boca llena de tierra, que su esposa, doña Adelaida, había desaparecido una noche de 1885 y nunca más se supo de ella, aunque don Ezequiel aseguraba que había huido con un comerciante español, que en los sótanos de la casa grande había cuartos cerrados con llave, habitaciones a las que nadie tenía permitido entrar. Lo recibieron en el salón principal, con sus muebles de caoba traídos de Cuba y sus cortinas de damasco color vino. Don Ezequiel lo saludó con cortesía, ofreciéndole un vaso de agua de Jamaica y un cigarro, ambos rechazados. Interrumpió don Ezequiel con una voz suave pero con un filo de acero debajo. «Están embarazadas, todas ellas, y juran que no han estado con ningún hombre». Don Ezequiel se reclinó en su silla, estudiando al sacerdote con esos ojos grises e impenetrables. «¿Y usted qué cree, padre? ¿Cree en concepciones virginales fuera de Nazaret?» «Creo que algo antinatural está sucediendo en esta hacienda, don Ezequiel, y creo que usted sabe más de lo que dice». El silencio que siguió fue opresivo. Se escuchaba el zumbido de las moscas, el canto lejano de un peón en los campos, el susurro del viento entre las cañas. Finalmente, don Ezequiel sonrió, pero fue una sonrisa sin humor, sin calidez. «Estas tierras han estado en mi familia desde 1780. Mi bisabuelo las ganó cuando esta región aún era monte y pantano. Generaciones de Mondragón han derramado su sangre y su sudor para hacer de esto lo que es hoy, y en todo ese tiempo hemos aprendido ciertas cosas sobre la tierra, sobre lo que crece en ella, sobre lo que se puede cultivar, si uno tiene el conocimiento y la voluntad. Estoy hablando de progreso, padre, de mejoramiento. Los tiempos cambian. Pronto este siglo morirá y nacerá uno nuevo.
Y en ese nuevo siglo, la humanidad necesitará evolucionar, adaptarse, fortalecerse. Hay quienes creen que la evolución es un proceso lento y ciego. Yo creo que puede ser guiado, acelerado, con la selección correcta, con los métodos adecuados. No, padre, respondió don Ezequiel, también levantándose, su figura delgada proyectando una sombra alargada en la pared. Es ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Ahora le sugiero que vuelva a su iglesia, y que recuerde que esa iglesia se mantiene con las donaciones de esta hacienda. Sería una pena que esas donaciones cesaran. Yacía en su catre en la modesta casa parroquial, escuchando los sonidos de la noche tropical, los grillos, las ranas, el ulular distante de un búho, y algo más. Pasos, voces susurrantes, el crujido de una carreta en el camino. Se levantó y miró por la ventana, y en la luz de la luna vio una procesión extraña. Don Ezequiel, acompañado de dos hombres grandes, sus capataces, Simón y Jacinto, guiaba a una de las viudas, Remedios Vega, hacia la casa grande. La mujer caminaba como en trance, con los ojos abiertos pero sin ver, con las manos sobre su vientre abultado. Cuando finalmente habló, fue solo con don Ezequiel, en el despacho de la casa grande, con las cortinas cerradas y la puerta con llave. Nadie supo exactamente qué se dijeron, pero Jacinta salió de allí con una bolsa pesada de monedas de plata y con instrucciones estrictas. Los nacimientos debían ocurrir en la casa grande, en los sótanos, lejos de ojos curiosos. Ninguna de las viudas podría quedarse con sus hijos, y todo lo que viera Jacinta debía permanecer en absoluto secreto, bajo pena de... Bueno, don Ezequiel no especificó la pena, pero su mirada fue suficientemente clara. Era una muchacha callada y obediente, cualidades que don Ezequiel apreciaba en sus sirvientes, y le habían asignado las tareas de limpieza en el segundo piso y, ocasionalmente, llevar bandejas de comida a ciertas habitaciones del sótano. Una noche de noviembre, mientras bajaba las escaleras de piedra que conducían a los cuartos subterráneos, escuchó un sonido que le heló la sangre. Un llanto, pero no era el llanto normal de un bebé. Era un sonido gutural, áspero, casi animal, interrumpido por algo que sonaba como el chasquido de mandíbulas. Lo que vio en ese momento se quedaría grabado en su mente hasta su muerte, 60 años después, cuando, vieja y enferma en un asilo de Veracruz, lo confesaría entre delirios a una enfermera que no le creería. En una habitación iluminada por lámparas de aceite, Jacinta sostenía algo envuelto en una manta. Don Ezequiel estaba de pie junto a ella, observando con una expresión de fascinación y... ¿orgullo? Sí, definitivamente orgullo. Apartó la manta, y Prudencia vio al recién nacido. Tenía un cuerpo humano, diminuto y arrugado como todos los bebés, pero la cabeza era desproporcionadamente grande, y la boca, cuando abrió para llorar, mostraba hileras de dientes pequeños y afilados como los de un tiburón. Don Ezequiel estaba allí, bloqueando la luz, su figura proyectando una sombra inmensa. «Prudencia», dijo suavemente, demasiado suavemente. «¿Qué estás haciendo aquí? Si hablas, tu familia en Orizaba sufrirá consecuencias. Tu madre, tus hermanos pequeños, sería terrible si algo les pasara, ¿no crees?» Las mujeres que habían dado a luz, Marta, Remedios, Soledad, volvían a sus hogares sin sus bebés, con los brazos vacíos y los ojos vidriosos. Don Ezequiel les decía que los niños habían nacido muertos o tan enfermos que tuvieron que ser llevados a un orfanato en Xalapa para recibir cuidados especiales. Les daba dinero, tierras adicionales para cultivar, promesas de seguridad para el resto de sus vidas. Pero las mujeres sabían, en algún lugar profundo de su ser, que estaban siendo engañadas. Marta Salazar especialmente comenzó a cambiar.
Antes del embarazo había sido una mujer alegre, conocida por su risa contagiosa y su habilidad para preparar tamales en las festividades. Ahora rara vez hablaba, y cuando lo hacía era para murmurar cosas sin sentido sobre el patrón y lo que crece en la oscuridad. Organizó una reunión secreta con algunas de las viudas en la capilla a medianoche, cuando don Ezequiel supuestamente estaba en Tlacotalpan atendiendo negocios. 5 mujeres acudieron: Marta, Remedios, Soledad, Trinidad y Esperanza, las que ya habían dado a luz, todas ellas con la misma mirada vacía y rota. El padre Anselmo cerró las puertas de la capilla y encendió unas velas ante el altar. «Sé que se os ha hecho un terrible daño, pero debéis confiar en mí, debéis decirme la verdad. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo quedasteis embarazadas? ¿Qué hizo don Ezequiel con vuestros hijos?» Nos daban algo de beber, algo dulce, pero que sabía a tierra y a hierbas amargas. Y luego todo se volvía confuso. Había una habitación con símbolos pintados en las paredes, símbolos que dolían al mirarlos. Y había algo en la oscuridad. No era el patrón. Era más grande que el patrón. Tenía muchos brazos, o tal vez eran tentáculos, y nos tocaba, nos penetraba, y ardía como fuego, pero también como hielo. «Dios misericordioso», susurró. «No fue Dios quien estuvo allí, padre», dijo Marta con una risa amarga. «Fue algo más antiguo, algo que el patrón ha estado alimentando. Dice que está creando una nueva raza, que sus hijos serán superiores a los hombres normales, más fuertes, más inteligentes, capaces de sobrevivir en un mundo que él dice que pronto cambiará. Dice que el próximo siglo traerá guerras y hambrunas y que solo los más adaptados sobrevivirán». Preguntó el padre Anselmo. «¿Por qué viudas?» Escribió cartas al obispo en Xalapa, pero las respuestas tardaban semanas en llegar, si es que llegaban, pues los caminos estaban cada vez más intransitables con las lluvias de invierno. Sentía que estaba solo en esta lucha, un soldado solitario enfrentando fuerzas que apenas comprendía. Los peones seguían cortando caña. Las moliendas producían su azúcar morena que se enviaba a los puertos. Las campanas llamaban a misa cada domingo. Pero había una tensión subyacente, como la electricidad en el aire antes de una tormenta. Los trabajadores hablaban en susurros de luces extrañas vistas en los sótanos de la casa grande durante la noche, de aullidos que no eran de perros ni de coyotes, de siluetas pequeñas y deformes que se movían entre las cañas cuando caía el crepúsculo. Había sido contratado por don Ezequiel para servir como médico de la hacienda, un lujo que pocas haciendas podían permitirse, con un salario generoso y alojamiento en una casa cómoda cerca de la capilla. El doctor Ramírez llegó en diciembre, trayendo consigo baúles llenos de instrumentos médicos, libros y un microscopio importado de Alemania. Un hombre de ciencia, pensó, no se dejaría engañar por las supersticiones ni intimidar por las amenazas. Lo visitó en su segunda noche en La Esperanza, llevando una botella de vino de consagrar y una historia cuidadosamente editada sobre irregularidades médicas en los nacimientos recientes. El doctor Ramírez lo recibió cordialmente, curioso ante este sacerdote joven que parecía tan ansioso por hablar. Aunque debo admitir, las circunstancias que me describió fueron vagas. ¿Usted sabe algo más específico? Hay habitaciones allí, habitaciones cerradas con llave. Puede hacer preguntas, examinar a las mujeres, tal vez incluso acceder a esos sótanos. Yo no puedo hacer nada de eso sin levantar sospechas.
Prudencia, atrapada entre el miedo y el deber, había aceptado. Vis ustedes o no. Quiero saber cada paso que den, cada palabra que intercambien. ¿Entendido? Pensó en su experimento, en los frutos de su trabajo que ahora crecían en los sótanos, alimentados con una dieta especial que él mismo había desarrollado después de años de investigación y consulta de textos antiguos que había heredado de su padre y de su abuelo antes que él. Su bisabuelo había aprendido ciertas cosas de los pueblos indígenas que habitaban estas tierras antes de la llegada de los españoles. Conocimientos sobre la tierra, sobre las fuerzas que dormían bajo ella, sobre cómo invocar y controlar entidades que existían en los límites de la realidad. Su abuelo había combinado estos conocimientos ancestrales con textos europeos de alquimia y ciencias ocultas que había adquirido durante un viaje a España. Su padre había ido más lejos, intentando crear híbridos entre humanos y otra cosa, pero había fracasado, y esos fracasos lo habían destruido, dejándolo loco y muerto antes de los 50. Algunos ya tenían el tamaño de niños de 5 años, aunque habían nacido hace apenas un mes. Mostraban capacidades extraordinarias, fuerza sobrehumana, resistencia a enfermedades, inteligencia precoz y sí, también ciertas peculiaridades físicas. Los dientes afilados, por ejemplo, los ojos que brillaban en la oscuridad, la piel que a veces parecía cambiar de textura, volviéndose escamosa o quitinosa. Con cada generación, don Ezequiel refinaba el proceso, ajustaba las variables. Eventualmente, produciría seres perfectos, humanos mejorados que poseerían todas las ventajas del Homo sapiens, la inteligencia, la capacidad de uso de herramientas, el lenguaje, pero también las fortalezas de formas de vida más resilientes y adaptables. Estos seres heredarían la tierra en el siglo venidero, sobreviviendo y prosperando donde los humanos ordinarios perecerían. Le proporcionó una lista con los nombres de las mujeres y le ofreció una habitación en la casa grande para realizar los exámenes, aunque el doctor declinó, prefiriendo visitar a las mujeres en sus propias casas, donde, esperaba, se sentirían más cómodas para hablar. Marta lo recibió con una mezcla de desconfianza y resignación, sentándose en una silla de madera mientras el doctor preparaba sus instrumentos. Tenía 32 años, pero parecía mucho mayor, con el rostro marcado por líneas de preocupación y los ojos hundidos que hablaban de noches sin dormir. Había una habitación, con velas y símbolos en el suelo. Me dieron algo de beber, y luego hubo dolor, y algo en la oscuridad que me tocaba. No era humano, doctor. Sé que suena a locura, pero juro por mi alma que no era humano. Pero esta descripción era diferente, más perturbadora de una manera que no podía articular completamente. Vio a esta cosa. Encontró que Marta estaba físicamente sana, aunque había algunas cicatrices inusuales en su bajo vientre, marcas que parecían quemaduras químicas o tal vez corrosión. No estaba seguro. Tomó notas detalladas, prometiendo a Marta que investigaría lo que le había pasado, aunque ella solo lo miró con tristeza, como si supiera que él no podría hacer nada. Remedios, soledad, Trinidad, esperanza, todas describían ser llevadas a la casa grande, drogadas con alguna sustancia desconocida y sometidas a algún tipo de ritual o procedimiento en una habitación especial. Todas describían una presencia oscura y no humana. Todas habían quedado embarazadas después, y a ninguna se le había permitido quedarse con su hijo. El sacerdote escuchó con creciente horror, haciendo la señal de la cruz varias veces. Quizás don Ezequiel las droga y las viola él mismo,
Y toda esta historia sobre entidades oscuras es parte de su manipulación psicológica, o tal vez las embaraza de manera no convencional, usando algún método médico experimental. He leído sobre intentos de inseminación artificial en Europa. En cuanto a las descripciones, las mujeres traumatizadas bajo la influencia de drogas alucinógenas pueden percibir cosas que no son reales. Una noche se fue al campo y se enterró vivo, llenándose la boca y la nariz de tierra hasta que se ahogó. Yo lo vi. Yo ayudé a enterrarlo en secreto. Había aprendido cómo invocar a algo, a un ser de otro lugar, un ser que existía antes que los humanos, antes que los dioses que conocemos, un ser que podía engendrar hijos con humanos, hijos que serían superiores a ambos progenitores. Lo mantiene en una cámara especial bajo la Casa Grande, una habitación que su bisabuelo construyó hace más de 100 años, cuando las tierras fueron concedidas a la familia. La cámara está sellada con símbolos de protección, porque el progenitor es peligroso, hambriento, casi imposible de controlar, pero don Ezequiel ha encontrado la manera, lo alimenta con sangre y carne, y a cambio el progenitor se aparece con las mujeres que don Ezequiel le ofrece. Pero los últimos, los nacidos este año, son casi hermosos en su propia manera terrible, fuertes, inteligentes, capaces. Ya no era una cuestión de rumores o testimonios dudosos, sino una confirmación directa de alguien que había estado en el centro de los experimentos de don Ezequiel durante 2 décadas. El padre Anselmo y el doctor Ramírez se enfrentaban ahora a una decisión crítica. ¿Qué hacer con esta información? Las opciones eran limitadas y todas peligrosas. Podían ir a las autoridades en Tlacotalpan o Alvarado, pero don Ezequiel tenía influencia allí. Había sobornado a jueces, comandantes de policía, funcionarios municipales durante años. Podían escribir al gobernador en Xalapa, pero eso tomaría tiempo. Y no había garantía de que fueran tomados en serio, o podían intentar confrontar directamente a don Ezequiel, exponer sus crímenes públicamente, confiar en que la presión social lo obligaría a detenerse. Don Ezequiel expresó su preocupación. Ofreció una recompensa por información y sugirió que tal vez Trinidad había decidido irse, abrumada por la pérdida de su hijo. Se enfrentó al patrón, le gritó, lo acusó, y ahora ha desaparecido, al igual que las otras que se atrevieron a desafiar al patrón en el pasado. Y todos, sospecho, están enterrados en algún lugar de esta hacienda o fueron dados de comer a el progenitor. Tiene que destruir lo que ha creado. Esas criaturas en los sótanos no son niños, son abominaciones. Y si don Ezequiel tiene éxito, si los libera en el mundo, no sé qué pasará, pero será terrible. Habían tomado una decisión. Irían a los sótanos de la Casa Grande, verían con sus propios ojos lo que don Ezequiel estaba criando, y obtendrían evidencia irrefutable que pudieran usar ante las autoridades. Verían las criaturas, documentarían lo que encontraran. El doctor llevaría su cámara fotográfica, recientemente adquirida, y luego se irían. Con fotografías y testimonios podrían construir un caso que incluso el influyente don Ezequiel no podría desmentir. Cuando los 3 conspiradores finalmente se separaron, ella salió silenciosamente de la casa del doctor y corrió a través de la noche lluviosa hacia la Casa Grande, donde don Ezequiel todavía estaba despierto en su despacho, revisando libros de contabilidad. Así que querían ver los sótanos, ¿verdad? Querían evidencia, muy bien. Les daría lo que buscaban, pero en sus términos, no en los de ellos.
Las criaturas respondieron, sus voces una cacofonía de chillidos y gruñidos que gradualmente formaban algo parecido a palabras. Estaban hambrientas, le dijeron. Necesitaban carne fresca. Don Ezequiel prometió que pronto la tendrían. Jacinta observó desde su cabaña, esperando hasta que desaparecieron de vista antes de ir a buscar al padre Anselmo y al doctor Ramírez. Jacinta solo llevaba el manojo de llaves, tintineando suavemente mientras se movía.